Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Iván Castillo, quien es infectólogo pediatra y actual jefe de la V de Cristus Muguerza Hospital Alta Especialidad. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes y platicar este tema tan relevante actualmente a nivel mundial. Sí, de hecho, pues vamos a tocar un tema que creo que te apasiona, lo dominas y nos vas a poder resolver muchas dudas acerca de él y es el sarampión, ¿no? Y quisiera preguntarte o iniciar esta charla, pues que me expliques qué es el sarampión, ¿no? Sí, determinante el tema que estamos viviendo a nivel mundial. No es una situación tampoco que haya sido de este año, porque realmente tenemos cerca de 10 años que hemos visto un incremento notable poco a poco de los casos de sarampión a nivel mundial. Uh-huh. Y es una patología que gracias a la vacunación ya le perdimos cierta familiaridad. Okay. Es decir, No la escuchamos tanto. ya no la escuchábamos tanto, ya no es un diagnóstico a lo mejor que de primer contacto a un niño le digan, ay, me parece que tiene sarampión. Estamos más familiarizados, por ejemplo, con varicela. Okay. Pero ahora con el incremento de casos, sí es muy importante que bueno que tenemos estos foros para aclarar a la población general qué está ocurriendo y cómo podemos prevenirlo y cómo podemos atacar esta situación actualmente. Okay, porque creo que comentábamos ahorita detrás de cámaras que hubo una alerta sanitaria, ¿no? En relación a sarampión. Platícame un poco esto. Creo que hubo un aumento a nivel mundial de los casos, pero también es importante recalcar la situación que estamos viviendo en el país, ¿no? Sí, es correcto. Y vamos a arrancar justo por eso. Para no generar un pánico, porque sí ha habido un tema en el que ocurrió algo muy similar cuando fue un anuncio de un brote de hepatitis A relacionado a unas fresas, y en ese momento nadie quería consumir fresas porque pensaban que estaban contaminadas. Situación similar con el tema de sarampión. Hay un brote a nivel mundial, hay un aumento regional de casos, pero es importante no caer en pánico. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud notaron un pico o un incremento importante de casos regionales, y bueno, esto es una situación mundial, pero hablando de nuestro continente, de casos de sarampión. Okay. Nosotros teníamos por estrategia, liderada por la Organización Mundial de la Salud, una estrategia para erradicar sarampión ya a nivel mundial, porque es una enfermedad que se puede erradicar gracias a una buena cobertura de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Y con el paso de los años se va cayendo la cobertura de vacunación y por diversas causas, esto es multifactorial, y se empiezan a hacer brotes de sarampión regionales. Okay. En el caso, por ejemplo, de Europa, en ciertos países hay algunos grupos donde hay mucho sarampión, y esto a nuestros niños les pega de forma directa o determinante. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud nota alrededor de 20 casos con picos regionales en Perú, en Argentina, en Brasil, donde empiezan a haber casos de sarampión. Y el tema es que con la pandemia y diversos factores adicionales, ya no tenemos las coberturas de vacunación que teníamos hace 10, 20 años. Entonces, poniéndonos en ese contexto, en el 2000 teníamos una cobertura de vacunación contra triple viral que se pone al año, y bueno, anteriormente se ponía al año y 6 años, de 98-99%. Okay. 9.9 de cada 10 niños tenían su vacuna triple viral. Estaban vacunados. Y a esa no le fallábamos, pero con los años resulta que ahora tenemos 80, 85, ya sea por la pandemia, por falta de adecuada distribución, lugares donde se fabrica que estuvieron afectados por la pandemia. Okay. Y eso puede generar que haya un brote en el país. Ahora, hasta ahorita, de acuerdo al reporte que liberó el aviso epidemiológico de la Secretaría de Salud, todavía en México no tenemos este problema, pero la última vez que hubo un brote en México fue en el 2020. Y fíjense cómo se incrementaron los casos, porque en el 2019 hubo un brote, se estudiaron cerca de 5,000 y se detectaron 20. Y en el 2020 se estudiaron cerca de 5,600 y se detectaron 200. Y luego llega la pandemia, se incrementan las olas, tenemos el encierro, el lockdown y algunas otras cosas que tuvimos en la pandemia, entonces deja de haber cierta movilidad. Hoy ya no está esa situación, entonces con esta situación, nuestra alerta, sí pudiéramos enfrentarnos a un problema así en México, pero hoy por hoy no hay que generar ese pánico de que aquí está ya en Monterrey un problema. Esto todavía
no es así. Okay. Es simplemente mantenernos alerta, ¿no? Es correcto. Y creo que el mantenernos alerta o cómo podríamos lograr que las personas que nos están escuchando estén alertas y conozcan más acerca del tema, yo te quisiera preguntar, pues, cómo se detecta el sarampión y con qué otras enfermedades se confunde. Y entonces decir, oye, a ver, esto es sarampión, esta enfermedad que tú piensas que es sarampión no es sarampión. ¿Cómo podríamos llegar a una definición, pues tal vez sencilla para que las personas que nos están escuchando se lleven claro qué es el sarampión? Sí, ¿no? la definición tradicional del sarampión, nosotros vigilamos el sarampión a través de una definición que se llama enfermedad febril exantemática. Es decir, un niño que tiene, o un adulto que tiene fiebre y que tiene manchas en la piel, básicamente. De esas enfermedades febriles exantemáticas se desprenden muchas que ustedes conocen, como varicela, sarampión, exantema súbito y otras enfermedades como tal. Nosotros sí tenemos bien identificado cómo se dibujan las diferentes lesiones en la piel en cada enfermedad. Okay. Entonces, de la de sarampión, el diagnóstico tradicional es un niño que tiene fiebre, tos, conjuntivitis y posteriormente fiebre, tos, conjuntivitis, y aparecen lesiones rojas en la piel. Pero ojo que eso es súper importante. Las lesiones son de cabeza a pies, o sea, es un céfalo-caudal. Entonces las lesiones van apareciendo en ese orden, de manera que terminan de brotar todas las lesiones y luego empiezan a desaparecer de la cabeza a los pies. O sea, conforme aparecieron, van a desaparecer. Okay. Y el tono suele ser un tono cobrizo, un rojo intenso. Okay. Puede generar descamación conforme va apareciendo ese brote. Y cada vez las lesiones se van haciendo como si fuera una sola. Okay. Es decir, que van bajando y se van uniendo. Entonces se pone una piel roja intensa. Okay. Alrededor de 10 días después de que se tuvo el contacto con un caso con sarampión, y solamente duran de 2 a 3 días, en los carrillos de la boca hay unas manchas blancas y se pone muy roja la mucosa, que le decimos manchas de Koplik, okay, que pueden no verse en todos los pacientes porque son como transitorias en ese sentido, pero si un médico las ve en un paciente que tuvo fiebre y tiene esa distribución, es así, o sea, es inmediato el diagnóstico. No hay ninguna otra enfermedad que te haga eso. Llegamos a un diagnóstico clínico. Simplemente por verlo casi creo que no necesito hacer prueba, ¿no? Lo tienes. Sí, ¿no? Lo tienes. Ahora, lo que va a ocurrir en Monterrey es que sí tenemos una Secretaría de Salud con un sistema robusto de vacunación y sí hemos logrado recuperar coberturas de vacunación con una dosis. Okay. Entonces, podemos tener niños que tengan una dosis y con una dosis tú tienes un 90% de efectividad. Eso quiere decir que tienes un 10% de niños que a pesar de tener una dosis se pueden enfermar. Okay. Esto pudiera generar algunos cuadros atípicos y para eso es la definición de enfermedad febril exantemática, para detectar esos casos. Entonces, si hay un niño con fiebre, tos y manchas rojas en la piel que no son compatibles con las lesiones de otras enfermedades tradicionales, seguramente esos pacientes es muy probable que les pidan alguna prueba para detectar sarampión. Muy bien. ¿Y cuál sería la causa del sarampión? O sea, ¿por qué nos puede dar a niños, adultos el sarampión? ¿Entra al cuerpo de qué manera, doctor? Sí, el sarampión es un virus. Okay. Se transmite igual por gotas, como muchos de ustedes ya están familiarizados ahora con la pandemia, que nos familiarizamos con muchos términos. Sí, como de cuidar la saliva y cuidar sí, los líquidos corporales también, y generar estas barreras de protección hacia los otros humanos, ¿no? O sea, nuestros familiares y las personas con las que convivimos día a día. Pero creo que va de ahí, ¿no? Sí, es un virus, entonces se transmite de esa manera, tiene un periodo de incubación de un promedio de 10 días, o sea, tú tienes un contacto con una persona con sarampión, y si tú no estás vacunado, en 10 días aproximadamente en un promedio, vas a empezar con la fiebre, con la tos, entonces es un virus. La ventaja del virus del sarampión es que es un virus que no tiene tantos cambios, no es como COVID. Okay. O sea, COVID ya nos está cambiando cada rato. Sí, no muta tanto, ¿no? No muta tanto, no tiene mutaciones. Entonces, al no tener tantas mutaciones, si tú tienes tus 2 dosis de vacuna o ya te dio la enfermedad,
pues ya quedas protegido prácticamente de por vida. Similar a lo que ocurre, por ejemplo, que nos acompañan familias que van a ver este podcast, similar a lo que ocurre con varicela. Niño que le dio varicela, entonces que no volver a dar. En el caso de sarampión pasa también algo muy similar. Y qué bien que lo mencionas, porque quería, antes de avanzar hacia la parte de la vacunación y dejarlo bien descrito, quería que nos definieras las diferentes aspectos entre varicela y sarampión. ¿Cuáles serían esos aspectos a considerar y decir, oye, ¿estamos hablando de sarampión o estamos hablando de varicela? Sí, y aclarando ese punto que también es muy importante, recuerden que la viruela esa ya no existe, o sea, esa está erradicada. Entonces tenemos varicela, sarampión, que realmente fíjense que contra esas no hay tanto pierde. Es decir, la varicela tiene lesiones en diferentes estadios, o sea, ustedes van a ver lesiones que tienen como agüita, como lesiones como vesículas, okay. Van a ver lesiones que tienen en costra, van a ver lesiones que todavía no tienen esa vesícula, entonces esas van a estar en todo el cuerpo, de 250 a 500 lesiones aproximadamente en un niño no vacunado, y es notable. El sarampión no tiene esas lesiones de diferentes estadios, es así como lo habíamos descrito. La otra enfermedad que se le parece mucho al sarampión es la rubiola. Pero okay. También, afortunadamente, gracias a la cobertura de vacunación, no es un tema con el que tengamos problema en México. Y hay otra enfermedad que se llama exantema súbito, o lo conocemos más en la comunidad como rociola. Okay. Ese es de niños aproximadamente entre 1 y 2 años, o cuando menos menores de 3. Esa enfermedad no le da a niños de mayores de 3 años, y esas lesiones aparecen primero en el tronco. Entonces aparecen en el tronco y se van hacia el exterior. Es decir, a diferencia de lo que mencionabas ahorita de la rubiola, de que empieza, digo que el sarampión, perdón, que empieza de la cabeza hacia los pies. Hacia los pies. Y esta rociola es un niño que tiene mucha fiebre, 39 y medio, cada 4 o 6 horas, no se le logra controlar, pero el niño se ve bien. Casi siempre son bebitos de 10 a 12 meses, que tiene mucha fiebre, pero oye, come bien, no le encuentro ningún foco a la fiebre, vamos a vigilarlo, y al día 3 o 4 se llena de manchas rojas en la piel. Se empieza a pintar de rojo. Y se le quita la fiebre, y okay. Es una rociola. Entonces el sarampión, pues como pueden ustedes observar a lo que estamos platicando, si tiene un patrón muy bien identificable para todos. Muy bien. Ahorita a lo que mencionas, creo que el diagnóstico pues es muy clínico, ¿no? O sea, hay que llevar a los niños, o uno como adulto, si empieza con estos síntomas, pues hay que ir a que te revise un médico. Pero yo quería tocar el tema de qué debemos de hacer. O sea, empieza este cuadro febril, ¿lo debo llevar a consultar o doy tratamiento? ¿O cuáles son esas vertientes del qué hacer si yo tengo a un hijo, sobrino y demás que tiene estos datos que mencionabas? ¿Y qué es lo que debo hacer rumbo a buscar la opinión de un especialista? Sí, para esto yo platicaba recientemente con algunos colegas y algunas familias de pacientes míos. Ahí hay dos ambos comportamientos tienen que ir acompañados de una valoración por un pediatra o un médico, pero aquí hay 2 vertientes. El niño que está en casa, que a lo mejor acude en guardería, que no ha viajado, que tiene sus vacunas completas y les empieza con fiebre y manchas rojas en la piel. Entonces tú vas a ir a una valoración sí o sí por un especialista, por tu pediatra de confianza o tu médico de confianza, y esa valoración va a ir acompañada de un tratamiento que habitualmente va a ser sintomático. Se le van a dar paracetamol, ibuprofeno y demás. Esa situación, esa es de bajo riesgo como para que ese niño potencialmente sea sarampión, a menos que el pediatra o el médico vean clínicamente que tiene una distribución, el cuadro que pudiera ser sarampión, se va a notificar a Secretaría y se toma una prueba. El otro escenario es el niño que puede o no tener sus vacunas completas, pero que fue a un viaje internacional, por ejemplo, ahorita que van a Disney o se van a Europa, que también ya hacen pues, viajes transatlánticos, y ahorita todo está muy activado. Tienes un niño de 11 meses que tiene un hermanito de 5 y se fueron a Disney. Entonces, ese niño no tendría por qué tener su vacuna triple viral porque ni siquiera le tocaba.
que ahorita vamos a platicar de eso de vacunación en viajes internacionales. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Pero ese paciente que regresa de un viaje o que recibió visitas de alguien que viene de una zona donde se están reportando casos. Tengo una familia que tiene un hermano en Brasil. Okay. Oye, no va a recibir mi hermano. En Brasil hay casos de sarampión. También tengo una paciente que está en Estados Unidos, que ayer, uno de estos días, su hijo tenía lesiones en la piel. Bueno, allá hay un brote cerca. Bueno, sabes que ese es un caso de riesgo. Entonces, en esos tipos de casos, tú tienes que ir a una valoración. Okay. Pero ya yo les recomendaría que ahí ya la enfoquen en el sentido de, oye, vengo de un viaje, tuve contacto con, y mi hijo trae esta evolución. Ojo, porque ahí sí hay que prender la alerta de que pudiera ser un caso potencial. Y si no están en un hospital y fue en una consulta particular, pues ya de ahí se deriva para hacer la prueba. Y hay que pues, notificarlo. Notificarlo. Y quería, pues, preguntarte en qué consiste esta prueba, ¿no? Porque luego dicen, oye, me van a hacer una prueba de sarampión y pues, ¿qué es, no? Sí. O sea, ya creo que como lo mencionabas, en la pandemia quedamos como muy asustados de las pruebas y van a doler o qué son o en qué consiste, y quisiera preguntarte en qué consiste la prueba de detección o de confirmación del sarampión. Sí. La prueba es una PCR, no duele, no es un piquete, es una prueba como la de COVID, nada más que se hace en la boquita, puede ser en la nariz, pero habitualmente se hace en la boquita, se hace un raspado y eso se manda al laboratorio y buscan a través de una PCR como la de COVID detectar sarampión. Eso no duele. Es indolora. Ahora, esto que comentabas muy importante, eso se notifica, esa palabra fue una palabra clave. Eso se notifica a Secretaría y si dar el resultado positivo, Secretaría te va a buscar y te va a tocar a la puerta así, oye, dio positivo a sarampión. Entonces ahí lo que va a ocurrir para que estemos informados es que Secretaría va a hacer un rastreo a toda la comunidad en tus contactos de ese caso, de todos los contactos potenciales que no tengan vacuna, para aplicarles la vacuna y hacer un cerco y un bloqueo vacunal, y ahí se va a contener. Entonces puede que ese niño, por el tema de periodo de incubación y que ustedes están familiarizados, siempre traigo mucho a la plática del COVID porque leímos mucho todos al respecto. Entonces imagínense como en COVID, que no tienes síntomas y ya estabas contagiando. Entonces en sarampión ocurre algo similar y también van a buscar ciertos contactos. Y eso pudiera ser que tengamos un niño a lo mejor en alguna guardería y que ahí deje contactos que se van a contagiar. Entonces ahí es donde empieza la Secretaría de Salud y las autoridades a hacer distintos bloqueos para contenerlo. Y por eso tuvimos en el 2020, que tuvimos 2019 20 casos y 2020 200. Sí, hubo un aumento. Entonces hubo un aumento. Y en lo que sí hay que estar alerta en estos siguientes 12 meses, y ya esto es de forma continua, es que puede que vaya más casos porque se va bajando la cobertura. Entonces, tocando el siguiente punto, que era lo que íbamos a abordar, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues llevar la vacunación al corriente cuando toca. Es decir, vamos a prevenir que ese sarampión que se está reportando en diferentes lados nos impacte, y vamos a llevar a nuestro hijo o hija a las vacunas. Sí, tú lo acabas de mencionar, ¿no? La palabra prevención. Y a ese tema es el que quería abordar. Ahorita platicabas también de los días a considerar posterior a presentar síntomas. Quisiera empezar por ahí. Como bien mencionas, creo que pues, varias personas de las que nos están escuchando tienen a sus hijos en guardería o conocen o su sobrino está en guardería o algún conocido está en guardería. Entonces, el saber qué hacer si un niño de la guardería dio positivo a sarampión, ¿cuántos días yo debo de estar alerta o al pendiente de que mi hijo no presente síntomas? ¿Cómo podríamos definir o englobar esta parte de los días? Sí, eso es súper importante. Porque fíjense, imagínense que sea una guardería del IMSS. Entonces, en el IMSS tienen un programa de vacunación estricto, tremendamente estricto, y eso es algo bueno. Entonces, tú no sabes si hay o no hay casos. Tú lo que sabes es que tú estás mandando a tu bebé ahí porque tienes toda la confianza. Entonces, cuando le toque su vacuna del año triple viral, se la pones y esa es tu contribución a la prevención.
Pero, de hecho, no te aceptan, ¿no? No te aceptan al no niño de guardería si no trae la triple G. Entonces, ahora vamos a cambiarlo a eso. Oye, se detecta ahí y te dice se detecta en el IMSS, o en esta guardería del IMSS donde va mi hija o mi hijo, y hay un caso de sarampión, ¿qué hago? Entonces, ahí lo primero que tienes que hacer es, y volvemos siempre a la vacuna, es vacunar. Entonces, tú tienes un periodo de 72 horas posterior a ese contacto para vacunarlo. Entonces, cuando se notifica, inmediatamente vacúnalo. Y con esa primera dosis, tú tienes un 90% de seguridad que vas a bloquear que aparezca la enfermedad. Entonces es fabuloso. Sí, pues increíble, ¿no? Y aparte, ahorita mencionabas, tengo 72 horas para vacunar, pero ahorita mencionabas que esa vacuna se pone a cierta edad, ¿no? Al año, ¿no? Sí, a los 12 meses. A los 12 meses. Entonces, pues si seguimos el crecimiento de nuestros hijos o bebés y demás, o sea, si llega a los 12 meses, pues hay que vacunarlo y ahora sí que estaría protegido ante un brote, sea notificado o no notificado, viaje o no viaje, ¿no? Sí, y ahí termina. Va a haber un grupo de población que para la edad que tienen no le tocaba vacuna. Y esa es otra situación. Son un niño que tiene menos de 6 meses, a ese no lo vacunamos. Porque ese niño, en teoría, tiene anticuerpos todavía de la mamá. Entonces, al tener anticuerpos de la mamá, está protegido. Niños de 6 a 11 meses ya se pueden vacunar, aunque no les tocaba la del año. ¿Y porque hubo una notificación? Hubo una notificación, es una situación epidemiológica de riesgo. Entonces, les pones una dosis, pero les pones como quiera la del año. O sea, nada más es como, no contó, es una dosis para cuidarlo porque hubo un brote. ¿Y ya en esos casos ya sería la segunda dosis que mencionabas? ¿O hay que poner...? Le decimos como dosis 0. Es una dosis 0 que no contó. Muy bien. Y entonces, pasándonos a los niños que sí los vacunamos a los 12 meses, ¿qué vacuna es la que sigue? O sea, me vacuno a los 12 o vacuno al niño a los 12 meses, ¿qué sigue? ¿Ya estoy súper protegido? ¿O hay una fecha próxima a la cual considerar y estar al pendiente? Ahorita estamos en una transición y es algo importante a mencionar. Ahorita estamos en una transición. En el 2022 cambió el esquema nacional de vacunación. Entonces, antes era al año y 6 años y ahora es a los 12 y 18 meses, o sea, al año y al año y medio. Entonces, este ajuste se hizo para cuidar que la segunda dosis se nos está perdiendo mucho. O sea, es decir, esa segunda dosis de los 6 años estaba muy baja. Entonces, lo que se hizo en una estrategia para mejorar eso fue meterla a los 18 meses. Entonces, si tú tienes a los 12 y a los 18, tienes un bebé que nació en el 2022, se le va a poner a los 12 y a los 18. Pues tienes un bebé de 5 años. Entonces, todos esos niños de 3, 4 y 5 años se van a estar vacunando conforme cumplan sus 6 años. O incluso se les pudiera adelantar de manera que para el 2025-26 ya todos los niños estén ingresados al sistema de 12 y 18 meses. Hay algunas situaciones especiales a lo mejor donde no se van a poder vacunar al año, que estuvo hospitalizado, hay un medicamento que se llama gamma globulina que hace que no te puedas vacunar porque se bloquea la vacuna, pero son situaciones muy, muy, muy especiales. Yo tengo son casos específicos. Sí, ¿no? Yo tengo una bebé de 20 meses, mi hija Ivana, y ella recibió gamma globulina y no la pude vacunar al año. Pero no significa que esté desprotegida, sino que la gamma globulina está hecha de anticuerpos. Entonces tenía anticuerpos contra sarampión por ese medicamento, pero en cuanto se pierde ese efecto, ya la vacuné. Y en este caso de tu hija, ¿ya tiene 12 y 18? ¿O todavía no tiene la segunda dosis? Se retrasó por el medicamento. Entonces, en esa situación especial, se retrasa, ya le puse la primera y en unos mesecitos te toca la segunda. Excelente. Entonces, creo que lo que podemos concluir de esto es estar bien al pendiente de nuestra cartilla de vacunación y llevar estas frecuencias pues a través de mi especialista, ¿no? Mi pediatra o mi infectólogo pediatra. Sí, es correcto. Afortunadamente, la vacuna triple viral no es una vacuna que se haya afectado tanto. Es decir, no ha habido tanto como desabasto en ese sentido como meningococo, que ahorita sí tenemos mucho tiempo que no hay.
Entonces hay que aprovechar eso, que es una vacuna de fácil acceso. Y quisiera tocar tal vez un tema un poco polémico o algo que pues creo que está de moda, ¿no? Hay una ola de mamás en donde, o de padres de familia que pues que están en contra, ¿no? De la vacunación y dicen, pues ni hay, lo que mencionabas ahorita, ¿no? No hay casos, entonces pues ¿para qué vacuno a mi hijo? No le voy a dar fiebre o yo no sé de dónde proviene la vacuna, yo no confío, quisiera saber cuál es tu postura ante este tema, porque pues lo que llevamos platicado aquí creo que es de suma importancia vacunar a los niños, y que no se nos vaya de largo nuestra cartilla de vacunación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como pues, tus recomendaciones o postura ante unos papás tal vez primerizos en donde pues están negados a vacunar a su hijo conforme al esquema de vacunación, el cual creo que lo hemos mencionado en otros capítulos, es uno de los mejores a nivel mundial, el esquema de vacunación que usa nuestro país, ¿no? Es una de las cosas buenas del sistema, ¿no? Sí, y de hecho, el sarampión es un ejemplo del éxito de las vacunas. Alcanzamos una cobertura de vacuna contra sarampión tan alta que lo dejamos de ver. Entonces dejamos de ver el sarampión. Eso hizo que ya se perdiera ese temor de ver casos de sarampión. Muy bien. Y sí, efectivamente hay grupos antivacunas. No pareciera que sean grupos tan trascendentales aquí en México. En algunos foros he comentado que hace más daño tener personal de la salud no capacitado para vacunar gente que sí quiere vacunarse que los grupos antivacunas como tal. Es decir, que la cantidad de personas que sí se pueden vacunar contra sarampión se ve afectada más por el querer llegar y decirle, no, es que tú no puedes porque traes gripa, no, tú no puedes porque eres alérgico al huevo o no te han dado huevo. Todos esos mitos que incluso se arrastran a través de personal de la salud generan más baja de vacunación que el antivacunas per se. Okay. Hay un grupo muy pequeño, muy reducido de antivacunas que sí son verdaderos antivacunas y que ellos sí no los vamos a poder convencer. Lo vimos en COVID, aún y teniendo, llegamos a tener en Mujeres Alta Especialidad, llegamos a tener cerca de 60 pacientes conectados a un ventilador por COVID, y aún y así cuando llegó la vacuna no logramos vacunar 100%, o sea, vacunamos 99%, o sea, hubo un 1% que no quiso vacunarse. Entonces, hay que trabajar de manera que todos, hubo un 10 o 15% que tenía duda de vacunarse. En esos tú te enfocas, trabajas a través del personal de salud capacitado, de los vacunólogos, infectólogos, pediatras y todos los que participamos en aplicar vacunas, en trabajar con ese nicho que sí se quiere vacunar, pero que tiene duda. Ahí ya los abordas, les explicas sobre la enfermedad, las consecuencias y los brotes que va a haber y las afecciones que puede llegar a ocurrir si no se vacuna. Y este bebé que no tiene una capacidad de decisión de familias antivacunas va a terminar viéndose beneficiado porque va a haber 99 bebés vacunados y gracias a esa inmunidad de rebaño él no lo va a ver. Okay. Y eso ha ocurrido con el sarampión. Yo no vacuné a mi hijo y no le dio sarampión. Pues no, pero en tu comunidad hay 99% de cobertura de vacunación, no le va a dar. Pero si se cae, que ha sido como en estos últimos 5 años cuando más hemos tenido esa caída. O en este tipo de alertas, ¿no? Es el primero al que le va a dar. Porque el 90% de los niños que tienen contacto con el sarampión que no están vacunados se contagian. O sea, es decir, es una velocidad de propagación tremenda en no vacunados. Y ahí quisiera agregar un dato. Hablando del tema de enfermedad versus vacuna. Si tú pones 1 millón de vacunas, va a haber 999,995 personas que van a tener ninguna eventualidad con la vacuna. O sea, solamente va a haber 10 personas a lo mucho que van a tener un efecto adverso serio, que puede ser baja de plaquetas, y que esa baja es transitoria, o sea, es decir, que sin hacer nada se recupera. Hay otras personas que pueden desarrollar artritis, que igual es una manifestación, un dolor articular e inflamación transitorio. Y otros pueden hacer crisis convulsivas con la vacuna.
crisis convulsionales febriles, los vacunas, les da fiebre, convulsión y se acabó. Pero si no vacunas, si tú pones del lado derecho a 1 millón de casos de sarampión, cuando menos, nada más por haber ocurrido, 50,000 se van a morir. Entonces, ya desde ahí arrancamos con un dato totalmente contundente a favor de la vacunación, eso sin contar todas las complicaciones que pueden. Sí, y de hecho, creo que pues el costo-beneficio, o sea, como lo mencionas, si lo ponemos en una balanza, pues bueno, rompiendo la ignorancia es, pues vacunémonos, ¿no? Y quería hablar de esta parte, pues complicada o fatal de la enfermedad, porque ahorita platicábamos de si está erradicado, no hay que alertarnos, en México está controlado debido a la buena vacunación o a la buena cultura de vacunación contra el sarampión. Pero quería platicar de cuáles son lo que no nos dicen del sarampión. O sea, si hay alguien que no está vacunado y le da sarampión, ¿cuál sería ese pronóstico de ese paciente, niño, adulto? ¿Y cuáles serían las afecciones en su salud, ¿no? Quisiera saber esa parte. Sí, y ahondando en ese punto, para dejarlo como en números y que sea así más entendible, uh-huh. Si tuviéramos 100 casos de sarampión, 90 o 95 lo van a resolver. Okay. Entonces, si va a ser una enfermedad leve, que va a resolver. Pero sí va a haber entre 5 y 10% de los casos que pueden desarrollar complicaciones, o incluso en algunos casos pueden ser más altos si tienen alguna comorbilidad. Entonces, dentro de las complicaciones que vamos a ver en sarampión, de ese nicho, porque realmente la gran mayoría se puede curar, pero ese nicho aparte, que son los que se complican, van a ser sobreinfecciones de oído, hacen otitis media aguda, pueden hacer neumonía, que es la complicación más mortal. La otitis media aguda es la complicación más común, muy común, hasta 15-20% de los pacientes que se complican van a ser una otitis media aguda. Hay otros que hacen afección del sistema nervioso central. Okay. Hay una complicación que se llama encefalitis esclerosante, que hace 10 años después del sarampión y empiezan a hacer deterioros neurológicos. Muy bien. Todas esas complicaciones, cuando ya lo llevas a un nivel poblacional, ya es cuando se hace la alarma. Un discurso antivacunas común es ese, de que, oye, pues, si de 100 personas, 95 se curan, 97, pues, ¿por qué me vacuno? Pero junto a 1 millón de niños y se vuelve una catástrofe. Entonces, claro. Por eso COVID ha sido en los últimos 5 años líder en causas de mortalidad infantil. Entonces, si dejamos y bajamos los brazos en temas de vacunación y entra sarampión, los más afectados van a ser los niños. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Yo pienso que ya a la hora de hablar de infancia, creo que sí, socialmente nos ponemos las pilas todos, cuando ya es un tema de tocar a nuestros niños. Creo que, muy bien. Creo que es un tema que debemos, después de escucharnos, creo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Y pasándonos un poco ya a la parte de cierre de esta charla, Iván, nosotros tenemos una dinámica que es en la receta del doctor Iván Castillo. ¿Cuáles serían esas 5 recomendaciones para que lo que platicamos en esta charla no se nos olvide, o esos 5 puntos que las personas que nos están escuchando no se les deben de olvidar? Sí, vamos a empezar. El primero es: lleven la cartilla de vacunación al corriente. O sea, por eso hay que arrancar de manera objetiva. Eso es lo que nos va a ayudar a todos a nivel social, a nivel ya poblacional. El punto número 2, si no tienen la cartilla completa por diversos motivos, o la tienen, pero tienen que hacer un viaje internacional a una zona donde hay casos reportados, notifiquen a su pediatra para que les ponga vacunas del viajero, se llaman. Entonces, es una consulta que se hace con infectología o con pediatras que tengan esa especialización en vacunología, y les va a decir el pediatra, bueno, ¿a dónde viajas? ¿Cuántos días vas? Una historia clínica, y te dice: de tu cartilla de vacunación, ponte esa parte porque vas a ir a Tailandia. Oye, tengo un viaje a Francia. ¿Qué edad tienes? 8 meses. Bueno, vas a una zona de riesgo, voy a Disney, y se ponen dosis solo porque vas a ir a una zona donde hubo casos reportados. Entonces, ahorita que hay un brote regional y que ya la OMS ya lo declaró un brote
regional en Europa y en otras ciertas áreas, partes o del ya es mundo. un tema mundial, si van a hacer un viaje internacional, hagan eso. Eso también es súper importante. El punto número 3, si tienen una enfermedad en su bebé con fiebre y manchas rojas, inmediatamente tiene que tener una valoración por su médico de cabecera para que él, a través de la historia clínica, determine si es algo que puede ser de riesgo o no. En esos 3 puntos creo que está la forma, el concreto de qué necesitan hacer ahorita para prevenir que el sarampión tenga un impacto negativo en nuestra sociedad o en nuestras familias como tal. Okay. Y bueno, también para todas las personas que nos están escuchando, ¿dónde podrían encontrarte? ¿Dónde podrían agendar una cita contigo para resolver algunas dudas? O si presentan estos signos y síntomas que platicamos a lo largo de nuestra charla, pues acudan contigo a una valoración. ¿Dónde te podríamos encontrar? Sí, no, muchas gracias. Me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Iván Castillo, en Facebook, en Instagram, o @_JI Castillo en Twitter, para cualquier duda o aclaración que tengan, si no es una valoración médica y tienen alguna duda que surgió en este podcast, me pueden escribir por ahí también. Y pues como lo comentamos al inicio, estoy en Cristus Muguerza Alta Especialidad. Ok, muy bien. Y por último, pero no menos importante, ¿qué está haciendo ahorita la V de Hospital Alta Especialidad para sumarse a estas causas? ¿O cuáles serían estos datos que les gustaría dejarle a las personas que nos estén escuchando acerca de los diferentes esfuerzos que hace Cristus Muguerza ante estas enfermedades? Sí, todas las unidades de vigilancia epidemiológica, de todos los hospitales del grupo, tienen un procedimiento que se llama vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática. Okay. Eso quiere decir que todos los niños que llegan a urgencias, que tienen esa definición, que la cumplen, inmediatamente se activa el procedimiento y nosotros acompañamos tanto al paciente como al personal para que durante todo el proceso de la hospitalización, o si se atendió en urgencias para el seguimiento con secretaría, se puedan detectar y diagnosticar los casos más rápido y disminuir el impacto dentro del hospital y en la comunidad a través de estas redes de comunicación. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos. Y pues como ya lo escucharon, si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de sarampión, acérquense con su profesional de confianza. Y si no, pues con gusto creo que el doctor Iván Castillo los puede recibir para una consulta. Nos vemos en el próximo episodio. Espero verlos pronto. Hasta luego.